¿eh? Está del otro lado el vicegobernador de la provincia de Chubut. Nos está escuchando ya Gustavo Mena. Gustavo, ¿qué tal? Luis Gasulla lo saluda. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Bueno, nosotros después de las declaraciones del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que aseguró que cuando termine este gobierno el 90% de los impuestos serán reducidos, le preguntamos a nuestros amigos oyentes qué impuestos reducirían. ¿Es lo que ustedes plantean y van a estar discutiendo en el Congreso en menos de 48 horas? Bueno, en realidad esas declaraciones van en sentido contrario a lo que propone el proyecto, porque ahí está aumentando o restableciendo el impuesto a las ganancias para una determinada categoría, ¿no? La verdad es que el esquema tributario argentino ciertamente necesita una revisión, pero no es este el caso, no es una reforma integral, sistémica, sino que es, bueno, reponer un impuesto que en los hechos va a implicar un recorte salarial importante. Hay provincias en donde probablemente eso no tiene un impacto relevante, pero en el caso de las provincias patagónicas, en el caso de Chubut en particular, eso va a ocasionar un aumento importante de contribuyentes por este ítem, ¿no? Por este impuesto. La postura de ustedes, entonces, obviamente, es que el paquete fiscal, así como lo plantea el gobierno, no lo van a estar apoyando. En el capítulo de ganancias, lo que fue originalmente el título quinto de ese proyecto de ley, así lo manifestaron también los gobernadores patagónicos cuando se relanzó el Tratado de la Patagonia, de la región Patagonia, y además, bueno, ese fue el criterio que tuvo el actual presidente. No nos olvidemos que siendo diputado votó esa modificación en octubre del año pasado, que fue en el sentido exactamente opuesto al que pregona ahora. Sin perjuicio de esto, también lo que hay que considerar, y esto ya es una consideración de índole jurídico-constitucional, ese título quinto del paquete fiscal fue rechazado en el Senado. Entonces, nosotros también lo que señalamos es que eso impide la existencia de la Cámara de Diputados, porque había un rechazo. Está discutido. Está discutido, pero acepto que está discutido, esto es así, pero el artículo 81 dice claramente esto. Es más, dice que no puede reeditarse en ese mismo año parlamentario. Y acá, si bien es cierto, se contesta, no, bueno, pero el proyecto de ley no fue rechazado, solo un título. Lo cierto es que ese proyecto de ley son varios proyectos de ley metidos en uno solo, por eso la calificación de ley ómnibus, pues si uno repasa cada uno de los componentes de ese proyecto de ley, no tienen nada que ver uno con otro. O sea, la moratoria, que es perdonarle, digamos, al que no pagó impuestos o contribuciones y darle planes de pago, no tiene nada que ver con el blanqueo, que es el otro título, que es perdonarle al que ocultó ingresos o bienes o dinero, que no tiene nada que ver con la modificación del régimen de monotributo, que no tiene nada que ver con la derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles, que no tiene nada que ver con el régimen de transparencia fiscal, que no tiene nada que ver con el impuesto a las ganancias. Es decir, son proyectos o componentes autónomos de cada respecto del otro. Se ha invocado también un acta de 1995 firmada entre quienes eran en ese momento presidentes de ambas cámaras, pero lo cierto es que eso no es derecho porque no fue aprobado por ninguna de las cámaras. Se invoca un fallo también, el caso Barry del 2019, pero no tiene que ver con este caso, porque ahí fue el rechazo de la Cámara de Origen a artículos incorporados en la Cámara Revisora. Y en este caso estamos hablando del rechazo de la Cámara Revisora a la sanción original en la Cámara de Origen. Pero bueno, como toda cuestión jurídica es opinable, pero yo creo que hay un argumento más de fondo, ¿no? Que es que nuestro sistema es bicameral y nuestra Constitución tiene dos libertades preferidas, especialmente tuteladas, que son la libertad física, es decir, no hay delito, no hay tipos penales si no están creados por ley,
y la libertad económica o propietaria frente al poder tributario del Estado. No hay impuestos si no hay ley. Y acá se daría el caso que un impuesto terminaría siendo creado por una sola de las cámaras y contra el rechazo de la otra, en el marco de un sistema bicameral. Yo creo que es un tema de fondo, ¿no? Mena, ¿qué tal? Agustina Girón, buen día. ¿Qué tal? Buen día. En este sentido, ustedes lo que plantean es que por la interpretación que hacen del artículo 81 de la Constitución, como el proyecto fue rechazado en una de las cámaras, no se podría tratar en este año parlamentario. Hay muchos que están planteando que por esta interpretación de la Constitución podría llegar a ser judicializado. ¿Es algo que ustedes evalúan hacer desde la provincia? Es decir, ¿la provincia de Chubut podría impulsar la judicialización de esto, tanto ganancias como incluso bienes personales, si es que llega a tener sanción definitiva en diputados? No, yo en realidad lo que vislumbro es judicialización, pero por parte de los afectados directos, que son los que tendrían legitimación procesal, porque se darían los dos componentes, digamos, la cuestión del artículo 81, pero además una afectación directa al patrimonio de cada una de las personas que van a haber descontado o retenido una porción de su sueldo como consecuencia de este impuesto. Eso sí, es altamente probable, porque además son millones de personas, ¿no? Entonces, la chance, esto es muy similar a cuando se dan las situaciones con las leyes jubilatorias o la omisión de actualización jubilatoria. No sé, pienso en el caso Badaro, pero que trajo atrás miles de juicios, ¿no? Esto es muy probable con una complejidad adicional, que es que el cobrador, entre comillas, del impuesto de las ganancias, a la ganancia de la cuarta categoría, es el empleador. O sea, ahí hay un sujeto que se introduce, que es el agente de retención, que también puede terminar siendo demandado, ¿no? Por lo cual, sí, yo creo que son altos. Le hago la última, vicegobernador. Gustavo Mena, ¿nos escucha? Me parece que se cortó la comunicación. Ahí la recuperamos. Sí. Le decía, le hago la última. ¿Cómo analiza la situación económica de la Argentina a 6 meses y medio de la gestión de Javier Milei? Bueno, con aspectos positivos como la baja de la tasa de inflación, con otros que preocupan porque hay una situación de recesión importante que se nota además a simple vista, más allá de cualquier métrica económica, ¿no? Con cuestiones que por ahí se empiezan a despejar en la relación nación-provincia, como la cuestión de infraestructura, que es un tema importante, que es un tema obra pública relevante. Sí, la obra pública, sin ir más lejos, nosotros acá tenemos cuestiones pendientes que son centrales para la cotidianeidad. El gasoducto, que lo va a hacer la provincia, el sistema de gasoductos Cordillera Patagónico, obras viales que no es que las paró el gobierno de Milei, venían paradas del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Obras claves para el turismo, como la obra del aeropuerto de Esquel, que fue licitada e iniciada a fines del 19, pero después el gobierno de Alberto Fernández paró, y podría ser una ilustración larguísima de esta situación, ¿no? Que son obras que ya estaban paradas, no es que se pararon ahora. Gracias, vicegobernador. Muy amables, un saludo. Gustavo Mena, vicegobernador de Chubut, que pasó por